Hola Milton, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿bien? ¿Y tú? Bien, también listos para empezar y contarles quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros José Cabrera, consejero del CNE, para ampliar detalles de lo que será esta consulta popular y referéndum. Ya se ha establecido la fecha, el 21 de abril. Hoy habrá reunión para definir el presupuesto y otros temas relacionados con este proceso que llevará a los ecuatorianos a las urnas. Hoy se vota en la Asamblea Nacional un paquete de 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal. Va a estar con nosotros Jorge Peñafiel, asambleísta del movimiento Construye, que denuncia una metida de mano en la justicia, es que se aprueban algunas de estas reformas. Vamos con las noticias. En la provincia del Oro, el presidente Noboa respaldó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en su lucha contra el terrorismo. Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reiteró su compromiso por restaurar la paz. Con un contundente mensaje de respaldo a la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el presidente Daniel Noboa se dirigió al bloque de seguridad en el Fuerte Militar de Artillería número 1 de Machala, en la provincia del Oro. Quiero agradecerle personalmente al bloque de seguridad de la provincia del Oro, asimismo como al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por seguir en esta lucha, y por eso estaré siempre orgulloso y estaré siempre agradecido con cada uno de ustedes. Las palabras del mandatario llegan luego de que un juez constitucional ordenara una investigación por presuntos casos de tortura durante las acciones de control en los centros penitenciarios del país. Sigan luchando, sigan amando a su país y sigan dándole este orgullo a sus familias, que ya son parte de la historia y del renacer del Ecuador. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, por su parte, también defendió las acciones tomadas por los soldados, reafirmando el compromiso de la fuerza pública de recuperar la paz. Señor presidente de la República, nuestro compromiso con el servicio y la seguridad es una expresión de nuestro profundo sentir por el Ecuador. Nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional le presentan un respetuoso saludo a su autoridad y se mantienen firmes por un Ecuador de paz. Los militares, junto a la Policía Nacional, desde el pasado 9 de enero, se encargan de la seguridad del país, interviniendo con operativos dentro de las cárceles en sectores considerados de alto riesgo. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizan operativos simultáneos en diferentes sectores de Guayaquil. Vamos en directo. Ricardo Alcíbar está en Socio Vivienda para contarnos detalles. Ya habíamos visto en un inicio, cuando tú nos relatabas, Liz, las imágenes de esta zona de la perimetral. Ricardo, cuéntanos qué está ocurriendo. ¿Qué tal, Milton, Liz? Muy buenos días. Así es, estamos aún desplegados con este equipo periodístico de 24 horas en el sector de Socio Vivienda 1 y 2. Al momento, el operativo, que cuenta con al menos 600 policías y más de 300 militares, con apoyo logístico de aeropolicial, también drones militares y también de vehículos Cobra 2, han dejado al momento 3 personas detenidas. Son operativos simultáneos que se están desplegando en los sectores de Socio Vivienda 1 y 2 en busca de miembros de agrupaciones delictivas. Acá hay un fuerte contingente policial y también militar que se está desplegando desde la vía perimetral, realizando varios filtros de ingreso y de salida de las personas. Todo aquel que vaya a salir de su vivienda va a tener que ser revisado por la Policía Nacional. Esto para evitar de que las alertas lleven a que miembros de estructuras criminales o también terroristas vayan a salir de este punto del noroeste de la ciudad de Guayaquil, huyendo de la fuerza del orden específicamente. Ahí vemos, estamos enfocando a uno de los helicópteros de aeropolicial que está dando apoyo en este punto de la ciudad de Guayaquil. Son 600 policías, más de 300 militares, también apoyo logístico y también apoyo vehicular. Acá las 3 personas que están siendo enfocadas a esta hora de la mañana en imágenes están vinculadas a varios eventos delictivos con antecedentes penales, y lo que ha llamado mucho la atención de la Policía Nacional en este caso es que ninguno de los 3 ha podido justificar los bienes que tienen, entre ellos motocicletas e incluso la vivienda en la que habitan. Para dar contexto para los
televidentes y que entiendan por qué se los detiene por no poder justificar las viviendas, es que acá en el sector de, o el distrito Nueva Prosperida, las estructuras criminales están acostumbradas a adueñarse de casas, incluso de hoteles, locales comerciales enteros, a punta de amenazas a sus dueños originales. Esto para llevar a cabo varios eventos delictivos y también manejar allá su estructura criminal. Continuaremos desplegados acá en el sector de Sociovivienda 1 y 2, acompañando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas durante esta intervención que se hace en medio de un conflicto armado interno, estado de excepción también que faculta a la Fuerza del Orden a realizar este tipo de intervenciones. Hasta acá la información, regresamos a Estudios Centrales. Muy buenos días. Gracias, Ricardo, por la información. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Ya seguiremos ampliando esta noticia. Tras 6 días de intervención de las Fuerzas Armadas en la cárcel de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, vuelve a manos del Servicio de Prisiones del SNAI. Los militares se mantendrán en los exteriores de este centro carcelario. Con un momento cívico y la firma de un acta, las Fuerzas Armadas entregaron el mando de la cárcel de Quevedo en la provincia de Los Ríos, de vuelta al Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI. Como evidencia del acto, un video y varias fotografías. Lo hicieron luego de que el centro carcelario permaneció militarizado por 6 días. Pues el pasado 7 de febrero ingresaron en busca de armas, explosivos y objetos prohibidos. Tras un barrido minucioso encontraron municiones, armas blancas, radios de comunicación, celulares, dosis de alcaloide, dinero en efectivo y demás. Adicionalmente desalojaron basura en 15 volquetas. Estos detalles han sido difundidos en un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el que se señala que en este centro se han entregado las dependencias administrativas nuevamente al SNAI y que se continuará realizando operaciones de control y rondas móviles en el exterior de este centro carcelario. Para conocer el porqué de la decisión, hemos solicitado una entrevista con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y estamos a la espera de una respuesta. A nivel nacional, según el Ministerio de Defensa, no menos de 9.000 militares han tomado el control de 10 cárceles. En Quevedo, desde este martes, el control militar se concentra en la parte externa. Y dentro del SNAI asume el mando de un centro carcelario, donde el hallazgo de objetos prohibidos da cuentas de que el control no estaba precisamente en manos de ese organismo, al que, desde el gobierno, se ofreció acompañamiento militar hasta segunda orden. El jefe de la Oficina de Antinarcóticos de la Casa Blanca, Raúl Gupta, inició este miércoles una visita de 3 días a Ecuador en la que se reunirá con el presidente Daniel Noboa. Este jueves visita Guayaquil con el fin de inspeccionar el puerto, el más importante del país, que se ha convertido en el punto más utilizado por bandas delictivas para exportar droga. Nuestro objetivo es ir a Quito y no solo reunirnos con varios ministros del Interior y de Salud, también con quienes están a cargo de controlar el flujo de las drogas y ver parte del trabajo que se está realizando. Luego nos reuniremos con el presidente Daniel Noboa y conversaremos sobre cuáles han sido las lecciones aprendidas de este proceso de declaración de conflicto interno de 60 días y cuál es su enfoque y planificación para más allá. Por supuesto, mantener a las personas seguras y protegidas es la prioridad número 1 para cualquier líder de una nación y creemos que eso es exactamente lo que el presidente está tratando de hacer. Con los datos del último censo de población, el número de asambleístas en el país pasará de 137 a 151. Con ello, para el pago de sus salarios y el de sus asesores, se deberán destinar $2 millones adicionales cada año. 137 es el número actual de asambleístas en Ecuador en concordancia con el censo de población de 2010, cuando en el país se contaban 14,4 millones de habitantes. Pero la población aumentó y el último censo realizado en 2022 contabiliza a 16,9 millones de habitantes, con lo que aumentará también el número de legisladores. En los comicios generales de 2025, los próximos, elegiremos a 151 asambleístas. Así lo ratificó hace poco el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral a través de sus cuentas oficiales.
Serán 15 nacionales, 6 del exterior y 130 provinciales. En este último caso, por ejemplo, Guayas pasará de tener 20 asambleístas a 24 y Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, de 13 a 15 asambleístas. En el gobierno anterior se puso en debate la necesidad de rever el número de asambleístas y su representación. Se planteó una consulta para el efecto. Y nosotros habíamos estimado que al menos se hubieran reducido unos 30 escaños, porque los asambleístas tienen que tener un trabajo, ponerse de acuerdo. Y cuando esa legislatura es más proporcional y representa mejor a la ciudadanía, ponerse de acuerdo es más sencillo. Otro de los aspectos evaluados entonces era lo económico. Y eso es lo que creo que a los ciudadanos más nos molesta, ver a políticos ganando dinero que podría ser mejor destinado. Yo creo que perdimos una oportunidad histórica. Pero en esa consulta ganó el no y nada cambió. Para 2025 se elegirán a 14 legisladores más, con, además, medio centenar de asesores adicionales, pues cada asambleísta tiene derecho a 4. Lo que se destina en sus salarios anualmente pasará entonces de 21 a 23 millones de dólares financiados por el Estado en tiempos de austeridad. Otros temas: en poco más de 2 semanas, 6 provincias ubicadas en la costa son las más afectadas por la temporada de lluvias en Ecuador, según un balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, mientras el país se mantiene en alerta naranja por el fenómeno de El Niño. Las inundaciones, 58%, deslizamientos de tierra, 20.61%, colapso estructural, el 8.79%, son los más recurrentes, según refleja el informe que va del 29 de enero de 2024 al 13 de febrero. De acuerdo con la Secretaría de Riesgos, los mayores eventos de este tipo han ocurrido en Esmeraldas, a donde se han producido 64, Los Ríos 59, Guayas 48, Manabí 26 y El Oro 25. A escala nacional se registran 15.890 personas afectadas y 209 damnificadas. 7:14 de la mañana, momento de irnos a una pausa. Volvemos con más noticias. Reformas al Código Orgánico Integral Penal amenazan la independencia judicial y apuntan a la inevitable politización de los procesos. Dicen entendidos, el proyecto de reformas que llegará hoy al Pleno Legislativo para segundo debate estaría direccionado a beneficiar a investigados y sentenciados. Aun cuando el proyecto busca apoyar la lucha contra la inseguridad en el país, en el paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, que llegará este jueves al Pleno del Legislativo para segundo y definitivo debate, se pretende incluir 2 temas que estarían direccionados a politizar los casos de corrupción. Preocupa la intención de eliminar la reserva de los casos en investigación previa. Pero, ¿cómo? En el artículo 584 sobre la reserva de la investigación se plantea que se excluye de esta reserva aquellos casos en los que los organismos de control político, y entre ellos, aquí el detalle, la Asamblea Nacional, soliciten información de casos o hechos que se encuentran en investigación previa, circunstancia en la cual la Fiscalía General del Estado, sin excusa de reserva, remitirá toda la información requerida. Y esto podría incluso arruinar una investigación, sostiene el jurista Ramiro García. Lo que se busca a través de esto va a ser politizar la investigación realizada por los fiscales. Recordemos que el expresidente Rafael Correa alertó un día antes del operativo del caso Metástasis que esto se iba a realizar. Y eso dio lugar para que se fuguen, por ejemplo. La mirada de un constitucionalista como José Chalco mantiene la advertencia. Y es que la Asamblea Nacional no tiene o no debería tener nada que hacer frente a una investigación de carácter penal. De campaneros afiliados a las bandas y a los bandidos. Ahora queremos poner en una norma legal. De su lado, la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, también mostró su preocupación y rechazo frente a estas pretendidas reformas.
Asegura que también se pretende obligar a la Fiscalía General del Estado a archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito. Y pide a los ciudadanos estar vigilantes ante escenarios que buscan instaurar la impunidad en nuestro país y un mayor desgaste a nuestro ya debilitado sistema de justicia. Pero hay otro tema que pretende pasar inadvertido en este juego de reformas. Tiene que ver con el recurso de revisión. Judicialmente este es un recurso que se aplica por errores de hecho cuando se presenta una prueba nueva que sería determinante para cambiar una sentencia, por ejemplo. No obstante, el planteamiento es que este recurso se concede en situaciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos identifiquen violaciones a los derechos o errores en el debido proceso. Pero aquí la advertencia. Porque comisiones internacionales que no son jurisdiccionales, esto es importante, hayan hecho alguna observación al proceso o a la vulneración de derechos, quizás lo único que nos interesa es entregar la justicia, lamentable y penosamente en bandeja a bandas y a bandidos. Lo cierto es que esta causal que pretende pasar en el segundo debate desnaturaliza el recurso de revisión, sus conceptos y la doctrina. Ramiro García cree que la intención de este numeral tiene dedicatoria, caso y nombres de posibles beneficiarios. Están tratando de meter el tema de informes de comisiones de derechos humanos, justamente porque saben que eso podría sustentar el recurso de revisión que pueda presentar el expresidente Rafael Correa. Es decir, esto sí es hecho a la medida. Y sobre esto se debatirá este jueves en la Asamblea Nacional. Y las advertencias no son un tema menor. Reformas por la seguridad o la intención de direccionar cambios para incluir beneficios express. Bueno, y sobre estas propuestas de reformas al COIP se refirió la fiscal general del Estado. Afirmó que se busca meter mano a la justicia. Criticó que algunas reformas proponen quitar a la Fiscalía la titularidad de la acción penal, lo dijo en el programa Vera a su manera. Sí, estamos a punto de vivir una nueva metida de mano en la justicia, esta vez desde el ámbito procesal. ¿Por qué? Porque a través de esta concebida reforma al Código Orgánico Integral Penal se pretenden incorporar figuras nuevas, por ejemplo, quitando la titularidad de la acción penal. Esta incorporación de un nuevo elemento que podría ser válido para presentar el recurso de revisión. Me refiero a que cuando venga un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una relatoría, se puede pasar a este tema. Lo que pasa es que se estaría legislando a la carta, porque algunos sentenciados necesitan acogerse a ese recurso de revisión y como los casos acá en el Ecuador son serios, han sido presentados con pruebas válidas, no han podido acceder a este recurso. ¿Quiénes, por ejemplo? Estaríamos frente a un caso de impunidad. Aquellos que ya han presentado casos de revisión y que no han conseguido obtener el resultado favorable para sus fines. Por ejemplo, Rafael Correa, y por eso impulsa esa reforma Fernando Cedeño en la Asamblea. Bueno, el país está consciente de quiénes están bogando por obtener un recurso de revisión. No es la fiscal quien tiene que dar los nombres y apellidos, pero sí debemos estar conscientes de que a eso nos vemos abocados.